Hola y bienvenidos a esta presentación en la que veremos algunas recomendaciones para manejar el tiempo entre trabajo y estudio. Para hacerlo vamos a ir por un recorrido que nos traerá preguntas que debemos hacernos frente a lo que queremos hacer con nuestro tiempo y el por qué estamos viendo esta presentación. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿por qué estudio y trabajo al mismo tiempo? ¿Qué motivación tengo para hacerlo? ¿Es necesario para mí hacer las dos cosas al tiempo? ¿Sin trabajar podría continuar con mis estudios? Si la respuesta es que sí, pues seguir estos consejos será mucho más fácil, solamente implica manejar algunos temas relacionados con el tiempo. Si la respuesta es que no y en efecto es necesario trabajar para poder continuar con mis estudios, pues aquí vamos a ver qué podemos hacer para balancear ambas actividades junto con lo que hacemos en el tiempo libre, que también hace parte fundamental de distribuir nuestro tiempo y nos va a servir para hacer más llevadero nuestro día a día. Entonces, nuestra primera pregunta es ¿por qué estudio y trabajo al mismo tiempo? ¿Es necesario que haga las dos actividades al tiempo? Si yo sé que estudiar es mi motivación, pero sin trabajo no puedo pagarlo, ya tengo claro que debo balancear esas dos actividades. O tal vez la motivación es hacer mejor mi trabajo porque mis estudios me van a ayudar a hacerlo cada vez mejor. Lo importante es definir por qué las hago al tiempo. Esa motivación me ayudará a determinar los aspectos que vendrán a continuación. La pregunta número 2 es, ¿tengo una rutina diaria planeada? ¿Sé cómo son mis horarios tanto de trabajo como de estudio? Entonces aquí la palabra clave va a ser planeación, planear. Si la respuesta es que sí, que efectivamente tengo una rutina diaria planeada, entonces será mucho más fácil lidiar con las dos actividades al tiempo, estudiar y trabajar. Pero si la respuesta es que no, aquí hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta de por qué planear es tan importante a la hora de balancear trabajo y estudio. Planear el horario es importante porque planificar es importante para saber con qué tiempo contamos para las dos actividades, en este caso estudiar y trabajar, y qué tiempo libre tenemos para actividades de esparcimiento. Más adelante vamos a ver por qué es tan importante tener tiempo libre y hacer actividades en ese tiempo libre. Ayuda también, planear ayuda a que apliquemos o no aplacemos las actividades que tenemos pendientes y pues esto también, si las dejamos acumular, implica mucho más estrés para nosotros. Cuando planeamos sabemos qué es prioridad tanto en trabajo como en estudio. Eso nos puede reducir la carga de estrés que manejamos diariamente y también nos ayuda a realizar las actividades de la mejor manera posible. ¿Cómo planeamos? Entonces, primero hay que tener definido cuál es mi prioridad, el trabajo o el estudio. Si mi prioridad es el trabajo, y eso implica que trabajo tiempo completo, mis horarios de clase no deben afectar ese horario de trabajo. Voy a tener en cuenta cuál es mi jornada laboral, de qué manera mis clases estarán en esos horarios en los que yo no trabajo. En el caso contrario, mi prioridad es el estudio, entonces de ser posible necesitaré un trabajo de medio tiempo o debo tener claro que mis horarios de estudio me permitan definir qué trabajo se adapta a ese horario de estudio. La clave está en definir prioridades. Si mi prioridad es el trabajo, las clases que escogeré deben estar fuera del horario de trabajo. Si mi prioridad es el estudio, buscaré un trabajo que se adapte a mis horas de estudio o el trabajo en el que estoy pueda adaptarlo a mis horas de estudio. Una vez he definido esa prioridad entre trabajo y estudio o el balance que haga entre esas dos actividades, tengo que hacer un estimado del tiempo que creo que voy a invertir en las tareas tanto de trabajo como de estudio. Podría agregar, por ejemplo, media hora o una hora de más a lo que creo que voy a gastar en cada una de mis actividades. Si yo estimé que alguna tarea iba a gastar una hora, le agrego de pronto media hora más o una hora más, cosa de que no vaya a gastar tiempo de otras actividades en terminar esa actividad de la que estamos hablando o que estamos planeando. En ocasiones los imprevistos nos quitan tiempo de otras tareas o del mismo descanso. Entonces ya vamos a discutir por qué el descanso, aunque no parezca, es fundamental para poder balancear las dos actividades. La pregunta número 3 es, ¿qué actividades son más importantes hacer de primeras? ¿Cuál es mi prioridad? Priorizar actividades es importante porque nos ayuda a balancear el tiempo que dedico a las dos actividades sin que eso implique que voy a excederme del tiempo estimado o que algo no va a quedar hecho como yo esperaba. La planificación, que fue lo que acabamos de ver, implica también priorizar lo que tenemos que hacer y saber con qué tiempo cuento para hacerlo. ¿Cómo priorizamos? Priorizar las actividades implica evitar hacer muchas tareas al mismo tiempo, pues se gasta menos tiempo haciendo una a la vez y terminándola que haciendo muchas actividades al tiempo sin completar alguna.
Para empezar, hay que tener en cuenta que hacer muchas tareas al tiempo reduce la calidad de las mismas. Por tanto, es importante definir lo que sé que debo y puedo hacer de primeras y terminarlo completamente. Si esa actividad es difícil de terminar en una sola sentada o en el horario en el que yo creía que se podía hacer, y sé que voy a trabajar hasta la madrugada o sacrificando otros espacios que ya tenía dispuestos para algo más, hay que planearla para que se pueda hacer en etapas. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo, entonces hoy me voy a dedicar esas 4 horas que tenía dispuestas para ese trabajo a solo hacer la introducción. El siguiente día voy a trabajar haciendo el marco teórico y así sucesivamente. Hacer las actividades a última hora y con menos tiempo del que se necesita puede implicar tener que trabajar en la madrugada, quitarme horas de sueño, seguramente afectando otras actividades que ya tenía. E igual sirve para el trabajo. Si mi horario es tiempo completo y yo sé que puedo hacer en 8 horas, pues con base en eso planeo cómo hacer esas actividades sin quitar mis tiempos libres, sin tener que trabajar tiempo extra. Ahora vamos con la pregunta número 4, ¿tengo un cronograma? Si la respuesta es que sí, pues maravilloso, es importante tener un cronograma y eso nos va a facilitar la planeación de las actividades tanto de trabajo como de estudio. Si la respuesta es que no, ¿para qué me sirve un cronograma o por qué es importante tenerlo si antes nunca me había preocupado por tener un cronograma? Una de las razones para tener un cronograma es porque puede ayudarnos a definir tareas y prioridades. Hay que recordar que la forma de manejar el tiempo, lo que ya habíamos mencionado antes, es planear y priorizar. Si yo sé qué fechas de entrega tengo tanto en el trabajo como en el estudio, pues puedo planear cómo distribuir el tiempo para cumplir con todas ellas. Entonces, ¿para qué el cronograma? El cronograma puede ayudarme a definir fechas tanto en el trabajo como en el estudio. Y en esta parte es importante que tanto en trabajo como en estudio haya total honestidad con los superiores, con los profesores, con compañeros de estudio y compañeros de trabajo. ¿Honestidad para qué? Honestidad para que tengan claro cuál es mi horario de estudio y que no surjan actividades que impidan que asista a clase o que puedan quitarme tiempo que yo ya había planeado para otras actividades. Por ejemplo, las del tiempo libre. Honestidad para que en las actividades de las clases o las actividades que tengo que hacer para clases tampoco afecten mi trabajo o lo que debo hacer en él. De nuevo, las palabras claves de estas presentaciones son planear y priorizar. Son la base del rendimiento y de ahí que tener fechas antes de planear sea tan importante para no incumplir en alguna de las dos partes o incluso en una tercera parte que sería con familia, con los amigos. ¿Qué hacer con los cronogramas? Entonces, para saber qué tenemos que hacer con los cronogramas, es importante establecer fechas para poderle decir a mis superiores, a los profesores, incluso a los compañeros y sobre todo a mí mismo, en tal fecha debo entregar tal cosa. Tengo tal disposición de tiempo, cuento con estos días para hacer esa actividad. Puedo hacerme preguntas tales como ¿cómo distribuyo el tiempo que tengo para tal o cual actividad para lograrla a tiempo? ¿O puedo hacer esta actividad en un solo momento o necesito más de un momento para hacerla? También es válido e importante decir que no. Si mi cronograma no me permite hacer otras actividades porque eso puede implicar quitar tiempo de otras tareas, es necesario decir no. Si surgen actividades extra y el tiempo que me di de más, recuerden que les había dicho que darle a una actividad que creía que iba a hacer en 1 hora, de pronto media hora más o un día más, si ese tiempo lo gasto en otra actividad que no estaba planeada, es probable que no me alcance en tiempo y por eso es válido decir que no. Y de ahí también la importancia de ser honestos con los jefes, con los compañeros y con las demás personas, porque el hecho de haber sido desde un principio claros diciendo no tengo el tiempo para esto porque tengo tal cronograma, me va a permitir justificar ese no que estoy dando a cierta actividad. Porque como ya lo hemos dicho, tenemos que planear y priorizar. Y pues hablando con las personas que van a estar involucradas también en mi horario, es posible decirles por qué no puedo hacer lo que ellos me piden que haga además. Vamos con la pregunta 5 y es, ¿qué tan fácil me distraigo de las actividades que son prioridades? ¿Me distraigo con facilidad en el celular? ¿O de pronto estoy haciendo una tarea importante y abro el chat y me pongo a hablar con mi mejor amigo, con mi novio, con mi novia, tomando tiempo de más que podía invertir en otra actividad? Si la respuesta es que no, muy bien, hay algo menos en lo que tenemos que preocuparnos, pero si la respuesta es que sí, volvemos a los 2 primeros puntos, a planear y priorizar. Las distracciones son inevitables y más hoy en día cuando tenemos a la mano WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube.
Aunque son solo 2, 3, 4 o 5 minutos, hacerlo más de 10 veces al día, como nos pasa a todos, nos quita tiempo que pudimos poner en terminar otra actividad. Y pues obviamente también nos quita la concentración con la que la estábamos haciendo. ¿Qué pasa con las distracciones? Las distracciones toman tiempo de las actividades que son prioridad y pueden implicar retrasos en lo que ya tenía planeado hacer. Además de eso, en casos más radicales puede resultar en errores en lo que tengo que hacer. De pronto estaba en mi trabajo, me distraje, le di al cliente el producto que no había pedido, o haciendo un trabajo para la universidad, para mis clases, terminé poniéndole errores de ortografía por no estar atento a lo que estaba haciendo. ¿Qué puedo hacer frente a las distracciones? Bueno, hay muchos consejos. Por ejemplo, identificar eso que yo sé que me está distrayendo. No todos nos distraemos de la misma manera, pero por ejemplo, yo sé que a mí me es inevitable mirar el celular cada 10 minutos y no me voy a resistir a ver un meme que me enviaron. Entonces, debo considerar, por ejemplo, apagar el celular o ponerlo en silencio o ponerme metas. Solo lo voy a revisar cada 2 horas. Entonces, trabajo juicioso 2 horas y al cabo de esas 2 horas reviso mi celular por 15 minutos. Si mi distracción es el televisor, bueno, entonces considerar mantenerlo apagado o trabajar en un lugar donde no haya televisor. Incluso dentro de mi planeación diaria, abrir un espacio para hacer esa actividad. Mi motivación para no ver televisión a lo largo de mi jornada laboral o mientras estudio será que al final del día le voy a dedicar 1 hora porque ya lo planeé y lo dejé estipulado en mi horario para hacer eso que no pude hacer durante el día. Para evitar las distracciones también es importante considerar cuáles son mis hábitos de estudio y de trabajo. Puedo contestar preguntas como ¿en qué espacio trabajo mejor? ¿Me es posible escoger ese espacio donde yo trabajo? ¿En qué horario soy más productivo y para qué actividades? Hay personas que les sirve mucho más trabajar en la mañana, hay personas que les gusta más trabajar en la tarde-noche. Entonces, si yo puedo definir eso y tengo la disponibilidad del tiempo, pues aprovecharlo para no distraerme con tanta facilidad. También es importante identificar dónde me gusta y se me facilita estudiar y trabajar. Esos elementos también pueden ayudarme a balancear el tiempo que tengo para las dos actividades, para trabajar y para estudiar. Vamos con la pregunta número 6 y es una de las más importantes, no porque esta última es menos importante. ¿Incluí tiempo de descanso dentro de mi planeación y prioridades? Si la respuesta es que sí, muy bien. Manejar el tiempo de descanso va a hacer que la experiencia de trabajar y estudiar sea más llevadera. Y pues voy a sentir que puedo hacer las dos cosas sin que alguna de las dos sea una carga para mí. Si la respuesta es que no, bueno, es el sentimiento que experimentamos muchos, es quizás uno de los temas más difíciles de tratar cuando se habla de balancear tiempo de estudio y trabajo, pero es tan importante que puede ayudarnos para recargar energía y no sentir que el trabajo y el estudio son una carga. ¿Por qué es importante el tiempo de descanso? Bueno, en primer lugar, porque nos ayuda a recargar energías y eso va, entre otras cosas, en dormir al menos de 6 a 8 horas diarias, mínimo. Otra cosa que importante del tiempo de descanso es que nos permite alimentarnos de forma correcta con la concentración en lo que comemos. Entonces podemos disponer de 1 hora para el almuerzo y con la idea de que estamos en ese momento almorzando. No es almorzando y trabajando al mismo tiempo o almorzando y haciendo el trabajo en computador. También porque nos permite compartir tiempo con la familia o con los amigos. Nos da tiempo de hacer actividades que nos gustan, además de trabajar y estudiar. Por ejemplo, tener aficiones y poder practicarlas son una motivación para hacer las demás actividades. Si yo sé que distribuyendo el tiempo de lo que hago tendré tiempo para mis actividades de ocio, pues tendré una motivación, como lo hablamos desde el principio, una motivación para hacer lo que estoy haciendo. No hay que confundir el tiempo de descanso con distracciones en los horarios laborales. Descansar no es chatear mientras hago la tarea o mientras hago el trabajo. Eso no es descansar. ¿Qué puedo hacer para descansar sin descuidar las dos actividades? Bueno, lo primero y que siempre va a ser parte de esta presentación es planear y planificar, priorizar. Mi distribución del tiempo no es exclusiva para trabajo y estudio. Es importante, es muy necesario que incluyamos horas de sueño, hora de almuerzo. Si a mí me gusta leer y puedo sacar un tiempo para hacerlo, pues incluir 1 hora diaria o al menos 3 veces por semana para hacer esa actividad. También hay algo muy importante y es no olvidar las pausas activas, tanto en el trabajo como en el estudio. Algunos expertos recomiendan hacer pausas activas cada 2 horas, otros recomiendan hacerlas cada hora. Yo puedo decidir cada cuánto hacer esas pausas activas y eso también puede ayudar a que me concentre mejor tanto en el trabajo como en el estudio. Una planeación más o menos efectiva de mi horario puede lograr que tenga un día de descanso exclusivo para dedicarme a hacer algo diferente.
a estudiar o a trabajar. De nuevo, puede ser una motivación para continuar con el horario semanal y me permite realizar cosas que me gustan. Ya para finalizar de nuestras 6 preguntas, es importante que no olvidemos, yo sé que es muy difícil, no es fácil seguir estos pasos, no nos podemos decir mentiras, no es una guía que sigamos al pie de la letra, nuestros trabajos son diferentes, la forma en que estudiamos todos es diferente, muy seguramente los horarios van a ser diferentes para todas las personas. No obstante, es importante que balancemos todos esos aspectos y para que logremos hacer que estudiar y trabajar al mismo tiempo sean más llevaderos de lo que nos imaginamos. Y por eso hay que tener en cuenta la importancia de los aspectos que vamos a mencionar a continuación, que el primero es ¿qué me motiva a realizar lo que hago? ¿Por qué lo estoy haciendo? En la medida en que yo tenga claro mi objetivo, hacer las dos cosas al tiempo, puedo lograr balancear las dos al tiempo. Si yo sé que, por ejemplo, puedo conseguir una beca y eso va a hacer que reduzca los gastos de la universidad, me va a ser mucho más fácil estudiar solamente y no estudiar y trabajar. Número 2, planear. Si yo planeo mi horario, sé con qué tiempo cuento y puedo balancear lo que hago sin quitarle tiempo a una u a otra actividad, incluyendo las del tiempo libre. No hay que dejar por fuera de la planeación esas actividades de tiempo libre. Número 3, ¿cuál es mi prioridad? En primer lugar, ¿el trabajo o el estudio? ¿Es totalmente necesario que trabaje mientras estudio? Y frente a las actividades que planeé, ¿cuáles son prioridad para mí? ¿Por qué considero que esa actividad que puse de primeras es la que debo hacer número 1 y no al final? ¿Puedo hacerlas en un solo momento o hasta finalizar la actividad? ¿O necesito más de una oportunidad para hacerlas? Si es así, ¿cómo distribuyo el tiempo de la realización? Número 4, tengo un cronograma. Le mostré a mis jefes o a los profesores ese cronograma, porque si no lo he hecho, es importante ser honestos con ellos y saber qué dificultades voy a tener a lo largo de mi semestre o a lo largo de mi jornada laboral para cumplir con las dos cosas que me asignaron. Puedo decir que no cuando me asignan algo que sé que no está dentro del cronograma y me va a impedir cumplir con otras actividades. Es importante tener eso en cuenta. No puede darnos pena decir que no cuando ya fuimos claros frente a los horarios. Si yo hasta el momento no he mostrado mi cronograma, no le he dicho a mi jefe que estoy estudiando, pues es difícil que el jefe entienda que yo tengo otras actividades fuera de mi horario de trabajo. También es importante preguntarnos, ¿dejé un tiempo de más para lo que planeé por si el que asigné no era suficiente? No podemos olvidarnos de que cuando hacemos la planeación y digo voy a gastar 5 horas en esta actividad, de pronto dejar una sexta hora por si no alcanza el tiempo o si yo sé que 5 horas no van a ser suficientes y tal vez necesite otro día más, agregárselo, porque eso va a hacer que no le quitemos tiempo a otras actividades que ya había planeado. Si el horario es muy justo, si la planeación es muy justa, muy seguramente nos toque tomar tiempo libre o tiempo con la familia para hacer esas otras actividades. Número 5, ¿me distraigo con facilidad? ¿Soy consciente de eso y planeo cambiarlo? Sé que algunas veces puedo controlar dónde estudio y a qué hora y dónde puedo hacerlo de mejor forma. Si yo tengo claro con qué me distraigo y planeo cambiarlo, es mucho más fácil evitar tantas distracciones o ponerme metas. No voy a revisar mi celular en 2 horas, voy a apagarlo y durante el almuerzo lo prendo, etc. Número 6, dentro de mi planeación diaria, semanal, mensual, saqué tiempo para mí, para lo que disfruto hacer fuera y dentro del trabajo o fuera y dentro de las clases. De pronto ese día de la semana para ver películas, para visitar a mis amigos, para hacer deportes. Ese tiempo de más puede ayudarme a distraerme por un día de lo que normalmente hago y ahí estaríamos quitando la palabra rutina de nuestra planeación semanal, convirtiendo la distribución de tiempo en un motivo para llegar a ese día en el que puedo descansar. Esa parte es muy importante, sobre todo lo de planear un día libre para mí o un día en el que pueda hacer actividades diferentes al estudio y el trabajo. Todo está en cómo manejo mi tiempo para lograr esas actividades. Todo esto en esta presentación, para resumirlo, vamos a decir, primero, no olvidar encontrar eso que me motiva a hacer las dos cosas, estudiar y trabajar. Número 2, planear, que es muy importante, planear mi tiempo, planear mis días, planear mis semanas, priorizar actividades, establecer un cronograma y manejar las distracciones, dándole un tiempo a las actividades también que me gusta hacer durante la semana. Muchas gracias por su atención.